¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso haciendo todo bien, parece que él simplemente se aleja? ¿Por qué, después de noches intensas de conexión, conversaciones profundas o incluso planes compartidos, empieza a enfriarse, a responder, con una frialdad que no esperabas? Tal vez te miraste al espejo, intentando entender en qué fallaste, qué dijiste o hiciste que lo alejó. Pero, ¿y si te dijera que esto no tiene nada que ver con lo que hiciste, y todo que ver con lo que no comprendiste sobre cómo funciona la psique masculina? Imagina poder acceder a su mente de forma tan sutil y profunda que en lugar de huir, sintiera un impulso casi instintivo de acercarse. Imagina saber exactamente qué decir, 4 palabras específicas, que activan algo primitivo, emocional e inconsciente en su cerebro. Palabras que no suenan manipuladoras, pero que crean un puente invisible entre su mundo interno y tu presencia. Esto no es brujería ni manipulación vulgar. Estamos hablando de psicología profunda. Carl Gustav Jung, uno de los grandes pensadores del alma humana, nos dejó claves poderosísimas para entender las dinámicas entre lo masculino y lo femenino. Y hoy voy a mostrarte cómo aplicar ese conocimiento con conciencia, elegancia y profundidad. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo. Respira profundo. Cierra los ojos por un instante. Trae a tu mente a ese hombre que parece escaparse de tus manos, que te confunde con señales ambiguas, que despierta en ti tanto deseo como frustración. Ahora, observa esa escena desde otro ángulo. ¿Y si el problema nunca fue tu intensidad? ¿Y si tu intuición siempre estuvo en lo cierto, pero solo te faltaban las palabras correctas, dichas de la forma correcta, en el momento exacto? Jung creía que las relaciones no son solo encuentros de cuerpos, son encuentros de inconscientes. Y cuando aprendes a comunicarte con el inconsciente de un hombre, dejas de ser solo una mujer interesante y te vuelves inolvidable. Este video no trata solo de técnicas de seducción. Es una inmersión profunda en el poder arquetípico del lenguaje, en los símbolos que moldean el deseo y en el arte de despertar lo masculino no mediante la dominación, sino a través del magnetismo. Y lo sé, puede parecer atrevido prometer tanto con solo 4 palabras, pero esas palabras, cuando se comprenden dentro de la estructura arquetípica de Jung, tienen el poder de abrir portales hacia su inconsciente y también hacia el tuyo. Porque para dominar la mente de un hombre, primero necesitas conocer la tuya. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer juntas aquí. En los próximos minutos, voy a revelarte esas palabras, explicar por qué funcionan, cómo se conectan con los arquetipos de la psique masculina, el héroe, el sabio, el amante, el rey, y cómo usarlas sin parecer forzada, artificial o necesitada. Vas a entender qué lo atrae realmente, qué lo aleja y cómo usar tu presencia para dejar una impresión psíquica profunda. Pero atención, esto no es un truco barato, es una invitación a la transformación. Porque una mujer que comprende a Jung se vuelve naturalmente magnética. Y estás a punto de entender por qué. Ahora dime, ¿estás lista para dejar de correr detrás y empezar a atraer? ¿Lista para dejar de descifrar señales confusas y comenzar a guiar esta danza con ligereza, confianza y conciencia? Entonces, quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a revelarte puede transformar para siempre la forma en que vives el amor. Y si alguna parte de este inicio ya te tocó, comenta aquí abajo. Cuéntame qué es lo que más te intriga de la mente masculina, o qué es lo que más deseas entender de tus relaciones. Vamos a crear un espacio donde cada mujer se sienta vista, escuchada y comprendida, porque este conocimiento no es solo mío, es nuestro. Imagina que pudieras entrar en la mente de un hombre y entender no solo lo que dice, sino sobre todo lo que no dice. Esas contradicciones sutiles entre palabras y acciones, los silencios, largos seguidos de actitudes inesperadas o incluso la forma en que se aleja justo cuando todo parecía ir bien. Si eso alguna vez te confundió, y seguramente sí, tal vez nadie pueda ayudarte más que Carl Gustav Jung. Jung fue uno de los primeros estudiosos
en sumergirse en las profundidades de la psique humana, revelando que la mayor parte de lo que nos mueve está más allá de nuestra conciencia. Y eso aplica especialmente a los hombres. Nos enseñó que detrás de cada comportamiento hay una fuerza invisible, el inconsciente. Esa dimensión interna, donde viven nuestros miedos, deseos, traumas e impulsos más primitivos, moldea la forma en que una persona ama, se entrega o se protege emocionalmente. Para las mujeres que se preguntan por qué algunos hombres parecen emocionalmente indisponibles, fríos o incluso contradictorios, Jung ofrece un mapa claro. Los hombres se mueven por fuerzas internas que, muchas veces, ni ellos mismos entienden. Dentro del inconsciente masculino actúan figuras llamadas arquetipos, patrones universales que moldean el comportamiento. Entre los más poderosos encontramos el arquetipo del héroe, que busca probar su valor, el del rey, que desea estabilidad y reconocimiento, el del amante, que anhela conexión y placer, y el del sabio, que quiere comprender y controlar la realidad. La mayoría de los hombres transita entre estos arquetipos sin darse cuenta, y el conflicto interno entre ellos puede generar comportamientos ambiguos, como el deseo de intimidad y, al mismo tiempo, el miedo a perder el control. Jung nos muestra que, al entender estos patrones, es posible prever, acoger e incluso influir en estos comportamientos con mayor claridad. No por manipulación, sino por conciencia. Ahora quizá te preguntes, ok, pero ¿cómo se conecta esto con las palabras? ¿Cómo puedo usar este conocimiento en mi día a día, en mis conversaciones? Y aquí entramos en el segundo punto, el poder emocional de las palabras. Las palabras no son solo sonidos o letras, son símbolos. Y los símbolos hablan directamente con el inconsciente. Según Jung, un símbolo es una imagen viva que representa algo mucho más grande de lo que parece a simple vista. Cuando le dices algo como «confío en ti» a un hombre, que creció sintiendo que siempre tenía que probar su valor, esa frase toca un punto vulnerable y poderoso dentro de él, el héroe cansado, que por fin puede bajar la guardia. O cuando le dices «me siento segura contigo», eso activa el arquetipo del rey, que necesita sentir que su presencia vale, que ofrece estructura y protección. Ciertas palabras tienen el poder de activar memorias emocionales profundas, muchas veces provenientes de la infancia o de experiencias afectivas marcantes. Funcionan como llaves, abriendo puertas cerradas dentro de la psique. Por eso, cuando usas las palabras correctas, con autenticidad e intención, no solo estás conversando, estás comunicándote con el inconsciente. Y por eso algunos diálogos superficiales se olvidan en minutos, mientras que otras frases, dichas en el momento justo, resuenan por días, semanas o incluso años en la mente de un hombre. Esa es la diferencia entre el contacto superficial y el impacto emocional profundo. Y lo más impresionante es que, muchas veces, el propio hombre no entiende por qué ciertas palabras lo marcan tanto. Solo lo siente. Siente que eres diferente, que contigo hay algo más verdadero, más íntimo, más difícil de ignorar. Es cuando empieza a volver, a buscarte, a abrirse, incluso si antes había resistido. Pero es importante dejar algo claro. No se trata de decir cualquier cosa con segundas intenciones. El inconsciente reconoce la verdad. Las palabras vacías, repetidas mecánicamente, no tienen ese efecto. Para acceder a ese poder, primero necesitas acceder a tu propia verdad, a tu propio inconsciente. Porque la comunicación más poderosa ocurre cuando dos almas hablan, no solo dos voces. Jung también decía que aquello que negamos en nosotros tiende a dominarnos. Muchas mujeres, por miedo a parecer vulnerables o intensas, ocultan lo que realmente sienten. Y al hacer eso, pierden la oportunidad de tocar al hombre de manera auténtica. La verdad es que tu vulnerabilidad bien expresada, cuando se dice con valentía y claridad, tiene un poder transformador. Rompe defensas, disuelve máscaras y crea un espacio para un tipo de conexión que el hombre no encuentra fácilmente,
y por eso valora tanto cuando la encuentra. La psicología junguiana nos invita a mirar más allá del comportamiento externo para ver qué se mueve en lo profundo del alma masculina. Cuando entiendes esto, dejas de tomarte ciertas actitudes de manera personal. Empiezas a ver con más empatía, con más estrategia, con más claridad. Y sobre todo, empiezas a comunicarte de forma magnética, sin esfuerzo forzado, sin juegos, solo con conciencia y presencia. Entonces, si alguna vez te has sentido ignorada, incomprendida, o como si tuvieras que luchar para que te escuchen, tal vez lo que te falta no es volumen, sino profundidad. Y esa profundidad comienza al entender qué mueve a un hombre por dentro. Jung te da ese mapa, y las palabras correctas son la brújula que te guiará por este fascinante territorio de la mente masculina. Ahora dime, ¿alguna vez en tu vida una frase simple cambió todo entre tú y un hombre? ¿O has notado el impacto que causaron algunas palabras, incluso cuando no entendías por qué? Comenta aquí, comparte tu experiencia. Porque cuando una mujer encuentra su voz, otras se reconocen en ese eco. Y así es como empezamos a transformar, juntas, la forma en que nos relacionamos desde adentro hacia afuera. ¿Cuántas veces has escuchado, o incluso pensado, que los hombres son más racionales que emocionales, que deciden con la cabeza y no con el corazón? Ese es uno de los mitos más persistentes cuando hablamos del comportamiento masculino. Y aunque puede parecer lógico en la superficie, la psicología profunda nos muestra una verdad mucho más compleja y tal vez sorprendente. Carl Jung fue uno de los primeros en desafiar la visión simplista de que la razón y la emoción están en extremos opuestos del alma humana. Él entendía que todos nosotros, hombres y mujeres, tenemos estructuras psíquicas que contienen tanto la función racional como la emocional, pero que esas funciones se expresan de forma distinta según nuestra historia, cultura y sobre todo, según los roles que nos enseñaron a desempeñar. Muchos hombres fueron educados para reprimir sus emociones, no porque no las sintieran, sino para no mostrarlas. Eso significa que lo que parece frialdad muchas veces es contención, y lo que parece pura lógica puede ser en realidad miedo a mostrarse vulnerable. La verdad es que los hombres sienten intensamente, pero, a diferencia de lo que se piensa, muchos no tienen un vocabulario emocional para expresar lo que pasa dentro de ellos. Jung decía que lo que no se hace, consciente se manifiesta como destino. Cuando un hombre no reconoce sus propios sentimientos, estos siguen actuando, en los silencios, en los estallidos, en los alejamientos repentinos, en los comportamientos contradictorios. Son profundamente afectados por estímulos sutiles. Una mirada de desaprobación, un elogio inesperado, una sensación de acogida o de amenaza. Todo eso mueve su estructura psíquica, aunque diga que no es nada. El arquetipo del guerrero, por ejemplo, tan presente en la psique masculina, enseña que el hombre debe ser firme, decidido, fuerte. Pero el precio de esa máscara es alto. Jung nos mostró que todo arquetipo tiene su sombra, y la sombra del guerrero es el hombre agotado, que no sabe pedir ayuda, que esconde su fragilidad y termina cerrándose incluso con quienes más ama. Cuando una mujer entiende esto, deja de interpretar ese cierre como un rechazo personal y empieza a ver lo que realmente está pasando, un conflicto interno entre lo que él siente y lo que aprendió que debería sentir. Y es ahí donde entra el poder de lo emocional. El hombre no se conecta a través de argumentos. Se conecta a través de experiencias que despiertan sus sentidos. Un perfume que le recuerda su infancia. Una frase que evoca pertenencia. Un toque que transmite seguridad. Puede intentar racionalizar, pero si la sensación emocional es intensa, eso marcará su memoria más profundamente que cualquier lógica. Por eso, muchas veces, vuelve con esa mujer que lo hizo sentirse visto, aunque no sepa explicar por qué. Las palabras, los gestos y los silencios tienen un enorme impacto emocional sobre la psique masculina.
especialmente cuando activan memorias inconscientes ligadas a su relación con lo femenino, madre, figuras de cuidado, primeros amores. Jung llamaba a esto ánima, el arquetipo del femenino interno en el hombre. Y esa ánima, cuando se proyecta en una mujer, hace que él la vea no solo como pareja, sino como reflejo de todo lo que aún no comprende de sí mismo. Cuando encuentra a una mujer que toca esa dimensión, no desde el control, sino desde la presencia, siente algo que trasciende lo racional. Así que no te engañes, los hombres sí son profundamente emocionales, pero emocionales a su manera. Y cuando tú entiendes ese lenguaje, cuando percibes las señales sutiles, los gestos contenidos, los silencios cargados de sentido, accedes a una parte de él que ni siquiera él sabía que existía. Y eso es transformador. Por eso, la próxima vez que escuches que los hombres son racionales, recuerda, lo que parece razón muchas veces es autoprotección, y lo que parece frialdad puede ser, en realidad, un corazón que nunca aprendió a expresarse. La emoción está ahí, oculta, disfrazada, a veces distorsionada, pero presente. Y tú puedes acceder a ella. Con paciencia, con escucha, con inteligencia emocional y con la conciencia de que, en el fondo, todo hombre desea ser comprendido, aunque no sepa cómo decirlo en voz alta. Ahora cuéntame, ¿alguna vez viviste una situación en la que notaste que él sentía más de lo que demostraba? ¿Sentiste que una palabra tuya o un gesto simple tuvo un efecto que él no supo explicar? Compártelo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otras mujeres a ver más allá de la superficie y empezar a conectar de verdad. ¿Te has dado cuenta de cómo algunos hombres parecen dominar el arte de ocultar lo que sienten? Mantienen el rostro impasible, el tono neutro, las palabras calculadas. Pero si observas bien y con sensibilidad, verás que detrás de esa fachada hay emociones latiendo, listas para salir. Carl Jung nos enseñó que lo que se reprime en el consciente se manifiesta en el inconsciente, en los gestos, en las expresiones, en los lapsus e incluso en los comportamientos contradictorios. Los hombres, especialmente en una cultura que les enseña a contener sus emociones, terminan creando una armadura emocional, pero toda armadura tiene rendijas. Y por ellas puedes ver, e incluso tocar, sentimientos que él apenas reconoce en sí mismo. La primera emoción que no puede ocultar, aunque lo intente, es el miedo a no ser suficiente. Ese miedo nace del arquetipo del héroe, presente en 1900, la psique de prácticamente todo hombre. El héroe necesita probar su valor, conquistar, vencer, pero ese mismo impulso carga con una sombra, la constante inseguridad de que tal vez falle, de que no sea lo bastante bueno, de que decepcione. Ese miedo no aparece en declaraciones evidentes, sino en el perfeccionismo, en la necesidad de control, en la resistencia a entregarse. Cuando tú, con delicadeza, reconoces su esfuerzo, dices algo como, veo cuánto te esfuerzas, y eso me conmueve. No solo estás elogiando, estás ofreciendo un bálsamo a su inconsciente, estás sanando una herida que él ni siquiera sabía que estaba expuesta. Otra emoción que los hombres intentan esconder, pero que se escapa en los detalles, es la carencia afectiva. Por más que aparenten total independencia, muchos cargan con un hambre emocional inmensa, hambre de afecto, de reconocimiento, de contención. Esa carencia no se muestra con pedidos directos, sino con reclamos sutiles, celos disfrazados o esa tendencia a acercarse mucho y luego alejarse. Es una danza entre el deseo y el miedo. Aquí, una frase simple puede tocar muy hondo. Me gusta estar contigo, incluso en silencio. Eso tranquiliza, desarma, crea un espacio seguro. Él siente que no tiene que actuar ni demostrar nada, que simplemente puede ser. El tercer sentimiento es el orgullo herido, muchas veces confundido con enojo o indiferencia. Cuando un hombre se siente rechazado, disminuido o comparado, aunque sea mínimamente, eso toca algo muy sensible, su sentido de identidad. El orgullo masculino, cuando está sano,
da fuerza y dirección, pero cuando se hiere, genera distancia, críticas, cierre emocional. En esos momentos, el ego entra en modo de defensa. Pero una frase como "no quiero competir contigo, quiero entenderte", puede romper la tensión. Porque muestra empatía, muestra que no estás buscando ganar una batalla, sino construir un puente. Y quizá el más delicado de los sentimientos disfrazados sea el deseo de ser amado de forma incondicional. Sí, detrás de toda la racionalidad, de toda la armadura emocional, existe un deseo casi infantil y profundamente humano de ser aceptado tal como es, sin exigencias, sin máscaras, sin el miedo a ser juzgado. Ese deseo aparece cuando se relaja contigo, cuando comparte algo de su pasado, cuando muestra una vulnerabilidad. Puede que no lo diga con todas sus palabras, pero en el fondo quiere saber: si muestro quién soy realmente, ¿te vas a quedar? Cuando tú expresas algo como "me gusta ver quién eres de verdad, no solo lo que haces", eso resuena con la parte más silenciosa de su alma. Y es ahí donde realmente lo tocas. Jung nos recuerda que el inconsciente habla un lenguaje simbólico. Y las palabras correctas, dichas con presencia, escucha e intención, funcionan como símbolos vivos. No tienen que ser complejas ni dramáticas, solo necesitan ser verdaderas. Cuando dices lo correcto en el momento justo, accedes a una parte de él que ni siquiera él puede controlar. Y eso es lo que crea vínculo. Eso es lo que lo marca. Porque, en el fondo, los hombres, como todos nosotros, no quieren solo escuchar frases bonitas. Quieren sentir que están siendo vistos más allá de la superficie. Así que la próxima vez que él parezca distante, o frío, o demasiado racional, mira más allá del comportamiento. Pregúntate, ¿qué puede estar sintiendo y no sabe cómo decirlo? ¿Qué emoción está intentando contener pero se escapa por su mirada, por la tensión en su cuerpo, por la elección de sus palabras? Y lo más importante, ¿qué palabras puedo ofrecer ahora que toquen esa emoción sin juzgarla, sin invadirla, pero sí acogiéndola? Esa es el arte de conectar con un hombre en el nivel más profundo. No desde el control, no desde el drama, sino desde la verdad emocional. Y esa verdad tiene un poder que ni él puede ignorar. ¿Alguna vez notaste una emoción en un hombre que él intentaba ocultar? ¿Cómo reaccionaste? Pocas cosas tienen tanto poder sobre la psique masculina como el sentimiento de ser reconocido. Carl Jung nos enseñó que dentro de cada hombre existe una búsqueda, no siempre consciente, de validación. No la validación superficial del ego, sino la validación profunda del alma. Esa sensación de ser comprendido sin necesidad de explicarse, de ser visto incluso cuando intenta esconderse. Y es precisamente ahí donde entra el llamado gatillo del reconocimiento. El reconocimiento es más que un halago. Es más que decir, eres increíble. El verdadero reconocimiento ocurre cuando una mujer logra nombrar aquello que él siente, pero no sabe cómo expresar. Cuando le da forma a una angustia, a una duda, a un deseo que él mismo aún no ha comprendido del todo. En ese momento, la conexión es instantánea. Él siente que algo en ti lo entiende, y eso es magnético. Porque pocos hombres, por más racionales o experimentados que sean, tienen ese espacio seguro donde pueden ser reconocidos sin ser juzgados. Para activar ese gatillo, necesitas hablar menos desde la lógica y más desde el alma. Usar palabras que no describan solo acciones, sino emociones. Cuando dices, por ejemplo, noté que estabas intentando ser fuerte incluso cuando estabas agotado, no estás solo haciendo una observación. Le estás diciendo, veo tu lucha, veo tu humanidad. Y eso toca algo muy íntimo dentro de él. Ahora tal vez te preguntes, ¿pero qué palabras exactamente tienen ese poder? Aquí entran las 4 palabras que funcionan como un espejo emocional, porque reflejan lo que él siente pero no puede decir. Palabras que no necesitan ser frases hechas, sino que pueden integrarse en cualquier conversación con intención y presencia. La primera palabra es entiendo, no en el sentido genérico de ok, ya entendí, sino dicha con profundidad. Cuando lo miras y le dices, entiendo por qué eso te molestó,
o entiendo lo que eso significa para ti. Estás ofreciendo lo que su inconsciente más desea, ser descifrado. El alma masculina teme ser malinterpretada. El entiendo verdadero disuelve esa defensa. La segunda palabra es orgullo. Los hombres viven buscando aprobación, muchas veces sin saberlo. Cuando escuchan «estoy orgullosa de ti», incluso en cosas pequeñas, sienten una expansión interna. No porque necesiten halagos, sino porque esa palabra toca el arquetipo del rey. Ese que necesita sentir que su esfuerzo tiene valor, que su presencia es admirada. Y eso los transforma. La tercera palabra es seguridad. Dicha de forma sutil, es una de las más poderosas. Cuando le dices, contigo me siento segura, o tu presencia me da paz, eso activa un instinto primitivo en el hombre, el de proteger, cuidar, conservar lo que tiene sentido. Él siente que está cumpliendo un papel esencial, y eso lo acerca. Porque el inconsciente masculino es profundamente sensible a la sensación de propósito. La cuarta palabra es confianza. Pero no basta decir confío en ti, como una estrategia. Tiene que ser sentido. Cuando él percibe que realmente confías en sus decisiones, en sus intenciones, en su presencia, eso lo reta a corresponder. Siente responsabilidad emocional. Y eso crea vínculo, porque, en el fondo, la confianza es un regalo que despierta lo mejor del otro. Tranquila, voy a enseñarte cómo y cuándo usar cada una de estas palabras. Estas 4 palabras, entiendo, orgullo, seguridad, confianza, no son mágicas por sí solas. Se vuelven poderosas cuando nacen de un lugar auténtico, cuando reflejan lo que realmente ves y sientes. Cuando se usan con conciencia, no solo generan conexión, sanan. Sanan la soledad emocional que muchos hombres cargan. Sanan el miedo a entregarse. Sanan el silencio interno que les impide amar por completo. Jung decía que toda relación verdadera es un intercambio de inconscientes. Tocas al otro no por lo que dices racionalmente, sino por lo que activas emocionalmente. Y cuando una mujer aprende a usar estas palabras como espejos del alma masculina, se vuelve inolvidable. Porque ve más allá, siente más allá, habla con la parte de él que ni él sabía que quería escuchar. Así que ahora te pregunto, ¿cuál de estas palabras te sorprendió más? ¿Cuál sientes que te cuesta más usar o tienes más deseo de experimentar? Compártelo en los comentarios. Cuéntame cómo has visto el poder del reconocimiento, transformar un momento, un hombre o incluso una relación. Tu experiencia puede abrir los ojos de otras mujeres a esta nueva forma de conectar, más profunda, más humana, más verdadera. Y tal vez te estés preguntando, ¿pero por qué estas 4 palabras, entiendo, orgullo, seguridad y confianza, funcionan tan bien con los hombres? La respuesta es más simple de lo que parece. Porque el cerebro humano no responde solo al contenido racional de una palabra, sino al efecto emocional que provoca. Y eso ocurre en un nivel casi automático, incluso antes de que la persona pueda pensar conscientemente en lo que escuchó. Desde pequeños, asociamos palabras con sensaciones. Un tono de voz suave acompañado de un «aquí estoy» puede recordarnos la presencia reconfortante de una madre o cuidadora. En cambio, palabras duras en momentos de vulnerabilidad generan registros negativos, dolor, rechazo o vergüenza. Estas asociaciones se acumulan a lo largo de la vida y forman un repertorio emocional interno. Es decir, cuando un hombre escucha una palabra como orgullo, por ejemplo, no solo está oyendo el sonido, está accediendo a toda la memoria emocional que tiene asociada a esa palabra. Eso puede incluir momentos de logro, superación, o incluso recuerdos de cuando nadie lo reconoció. El cerebro masculino, como el de cualquier ser humano, responde mucho más al sentido emocional que a la lógica. Y cuando esas palabras se dicen en el momento justo, con sinceridad, activan sistemas internos relacionados con el placer, la seguridad y la conexión. Eso se traduce en comportamiento. Él se relaja, se acerca, quiere estar cerca. Porque algo,
En él reconoce que ahí hay un espacio donde puede simplemente ser quien es. Ahora, vamos a la parte práctica. ¿Cómo y cuándo usar cada una de estas palabras para que realmente tengan sentido? Aquí van ejemplos reales que puedes adaptar a tu estilo, recordando siempre que lo más importante no es memorizar frases, sino sentir lo que dices. La primera palabra es entiendo. Úsala cuando él comparta algo difícil o parezca retraído. Es una forma de abrir espacio para que continúe sin sentirse juzgado. Ejemplo por mensaje. Sé que hoy fue un día pesado para ti. Solo quería decirte que entiendo si necesitas un tiempo. Estoy aquí. Ejemplo en una conversación. Entiendo que hay cosas que te afectan más de lo que parece. Y está bien. Este tipo de frase valida su experiencia emocional, y eso genera alivio y confianza. La palabra orgullo. Úsala después de 1900 en un logro, por pequeño que sea, o cuando veas que está haciendo un esfuerzo. Ejemplo por mensaje. Vi cómo manejaste esa situación. Me siento muy orgullosa de ti. Ejemplo en una reconexión. A pesar de todo lo que vivimos, aún siento orgullo del hombre que eres. Esta palabra fortalece el ego sano. Lo hace sentirse visto como alguien que vale la pena. La palabra seguridad. Úsala cuando quieras. Expresar lo bien que te sientes a su lado, especialmente después de un momento tenso. Ejemplo por mensaje. Estar contigo me da una paz que es difícil de encontrar. Ejemplo en una conversación. ¿Sabes qué es lo que más me atrae de ti? Esa sensación de seguridad que transmites. Esta palabra activa su instinto protector y su deseo de quedarse cerca. Porque si te hace sentir segura, siente que tiene valor. La palabra confianza. Úsala cuando quieras mostrar que crees en sus intenciones, incluso en momentos de duda o distancia. Ejemplo por mensaje. Sé que tienes tus razones. Confío en que sabrás qué es lo mejor. Ejemplo. En una conversación. Puede sonar tonto, pero confío en cómo manejas las cosas. Eso me da tranquilidad. Esta palabra desafía positivamente al hombre. Siente que debe responder a esa confianza. No por obligación, sino por respeto al regalo emocional que le diste. Todas estas palabras tienen un poder enorme porque tocan directamente áreas sensibles de la mente masculina. Pero recuerda, funcionan cuando son verdaderas. El tono, el momento, tu estado emocional, todo influye en el impacto. No las uses como técnica seca. Úsalas como comunicación emocional consciente. Como una invitación sutil para que él baje la guardia y se muestre tal como es. Y más, observa las reacciones. Mira qué cambia en su cuerpo, en su voz, en su mirada. Notarás que, aunque no lo admita, lo siente. Y cuando lo siente, se conecta. Y es ahí donde sucede la magia. ¿Cuál de estas palabras sientes que ya has usado sin darte cuenta? ¿Cuál te gustaría empezar a usar con más conciencia? Déjalo en los comentarios. Saber usar palabras poderosas como entiendo, orgullo, seguridad y confianza es un arte. Pero como todo arte, puede desperdiciarse si se cometen ciertos errores sutiles. A veces una mujer dice exactamente lo que debía decir, pero el hombre no reacciona o incluso se aleja. Eso no significa que las palabras no funcionen. Significa que el entorno emocional en torno a ellas está contaminado. Y es ahí donde muchas se pierden. Dicen las palabras correctas, pero con actitudes que anulan por completo el efecto emocional. El primer gran error es usarlas con intención de manipular. El inconsciente masculino, igual que el femenino, percibe cuando algo se dice para obtener una reacción específica. Cuando dices confío en ti, esperando que él se sienta presionado a demostrar algo, el efecto es el opuesto. Se cierra. Porque no siente libertad emocional. Y donde no hay libertad, no hay conexión auténtica. El reconocimiento solo genera cercanía cuando viene del corazón, no de la estrategia. Otro error muy común es decir la palabra correcta en el momento equivocado. Decir, te entiendo, cuando él está enojado, intentando resolver algo o emocionalmente cerrado, puede sonar como invalidación si se dice con apuro. Puede parecer que solo quieres cerrar el tema,
no contenerlo. El timing lo es todo. A veces, la mejor manera de decir te entiendo es con un silencio atento. La escucha activa prepara el terreno para que la palabra tenga fuerza real. También está el error de usar estas palabras con tono acusatorio o pasivo-agresivo. Frases como «confié en ti, pero siempre me decepcionas» o «me das seguridad», cuando no desapareces por días, están cargadas de veneno emocional. Aunque incluyan las palabras correctas, pierden totalmente su efecto positivo porque vienen con crítica, resentimiento o reproche disfrazado. En esos momentos, el hombre no siente reconocimiento, siente juicio y se aleja. Y por supuesto, está el error del exceso. Cuando usas estas palabras todo el tiempo, en cualquier contexto, pierden su impacto simbólico. Si a cada rato dices, orgullo, sin conexión emocional con lo que está pasando, él lo empieza a oír como un halago automático, no como una afirmación profunda. El secreto está en la intención plazo, la oportunidad. No se trata de cantidad, sino de presencia emocional al usarlas. Pero ¿cómo saber si funcionaron? ¿Cómo darte cuenta de que realmente lo tocaste emocionalmente? El primer signo es el cambio en su cuerpo. Puede respirar más hondo, relajar los hombros, desviar la mirada por un momento. Señales claras de que algo interno fue tocado. El cuerpo no miente. Cuando se activa una emoción, el cuerpo responde. Puede quedarse más callado, o por el contrario, empezar a hablar más de lo habitual. Ambos son indicios de impacto emocional. El segundo signo es el cambio en su forma de hablar. Empieza a usar palabras más personales, habla de sí mismo con más apertura, o incluso comparte algo que normalmente guardaría. Eso muestra que sintió seguridad, que se sintió lo suficientemente reconocido como para mostrar lo que hay detrás de su armadura. El tercer, y quizá más importante, cambio es el de actitud. Él empieza a acercarse más, a responder con mayor prontitud, a buscar tu presencia sin que tengas que pedirlo. No es coincidencia, es la respuesta inconsciente al sentimiento de ser comprendido. Cuando un hombre se siente tocado emocionalmente, no lo racionaliza, actúa. Pero atención, no siempre esa respuesta es inmediata. A veces, el impacto es como una semilla. Necesita tiempo para asimilar lo que sintió. Un hombre que fue tocado de verdad puede incluso parecer distante por 1 o 2 días. No porque se esté alejando, sino porque está reorganizando internamente lo que vivió. Cuando regresa, vuelve diferente, más presente, más consciente. Por eso, confía en las señales sutiles. Observa más de lo que preguntas. El impacto emocional verdadero no se mide por respuestas rápidas, sino por cambios reales, en el ritmo, la mirada, el comportamiento, y eso, una vez despertado, rara vez se apaga. ¿Has vivido alguna vez una situación donde dijiste algo profundo y no obtuviste la respuesta que esperabas? ¿O notaste un cambio en él después de una conversación simple pero sincera? Existe una línea muy delgada y muchas veces invisible entre manipular e influir con elegancia. Y entender esa diferencia es lo que separa a una mujer que genera conexión verdadera de una que sin querer aleja al hombre al intentar forzarlo a sentir o reaccionar como ella desea. Carl Jung nos enseñó que todo intento de control sobre el otro, cuando nace del miedo o la inseguridad, termina generando resistencia, porque el inconsciente humano rechaza la imposición, pero responde, con fascinación, a la sutileza emocional. Manipular es intentar provocar una reacción específica, usando el lenguaje como anzuelo. Es decir, confío en ti, esperando que él cambie de actitud. Es usar el elogio como moneda de cambio. Es aparentar calma cuando, por dentro, hay tensión y reclamo. Y aunque eso pueda funcionar por un tiempo, el efecto es frágil. Porque la manipulación se basa en presión encubierta, y tarde o temprano, la otra persona lo siente. No a nivel racional, sino en el campo energético de la relación. Se siente incómodo, presionado, invadido.
y empieza a alejarse, sin saber bien por qué. Influir con elegancia, en cambio, es un arte que nace de la conciencia. Es cuando dominas el lenguaje emocional no para conseguir algo, sino para comunicar quién eres. Es cuando dices, te entiendo, porque realmente comprendes su dolor. Cuando dices, me siento orgullosa, porque ves su esfuerzo y sientes admiración genuina. Cuando expresas confianza, no para retenerlo, sino porque crees en la integridad de lo que están construyendo. Esa influencia es poderosa porque es sutil. No invade, no exige, no se impone. Invita. Y por eso mismo funciona. Porque el hombre no se siente obligado, siente libertad. Y la libertad emocional es lo que más atrae, en el fondo, incluso a los hombres más racionales. Jung decía que la verdadera transformación comienza cuando dejamos de intentar cambiar al otro y empezamos a cambiar la forma en que nos posicionamos en el mundo. Cuando una mujer domina su lenguaje emocional, no necesita juegos, no necesita repetir frases aprendidas. Su presencia ya habla por ella. Su escucha, su silencio, su elección de palabras. Todo en ella comunica profundidad, sensibilidad y seguridad interna, y eso es irresistible. Al final, el verdadero dominio de la mente masculina no viene de la fuerza ni de la insistencia. Viene de la ligereza, de la elegancia emocional, del equilibrio entre firmeza y contención. Cuando entiendes cómo funciona su inconsciente, que lo calma, que lo toca, que lo asusta, dejas de ser reactiva y empiezas a ser intencional. Y eso lo cambia todo. Te conviertes en esa mujer rara que no necesita gritar para ser escuchada, que no necesita probar nada para ser reconocida, que no necesita exigir presencia, porque su propia presencia ya es magnética, y él lo siente. No lo puede explicar, pero lo siente, y se queda. Así que si quieres dominar su mente, empieza dominando tu lenguaje. No con dureza, sino con conciencia. No con trucos, sino con alma. Porque al final, las palabras correctas, dichas en el momento justo, con el tono adecuado, construyen algo que ni el tiempo, ni la duda, ni la distancia pueden borrar. Y ahora dime, ¿cómo percibes tú la diferencia entre manipular e influir? Si este contenido tuvo sentido para ti, si te dio claridad sobre la mente masculina y te ofreció herramientas reales para comunicarte con más poder y conciencia, no olvides dejar tu like. Eso ayuda mucho al canal a crecer y me muestra que quieres más videos como este. Si aún no estás suscrita, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte nada. Y claro, comenta aquí abajo. Cuéntame qué fue lo que más te tocó, qué experiencia has vivido que se conecta con esto, o incluso esa duda que aún llevas dentro. Tu voz es parte de esta conversación. Vamos juntos a profundizar aún más.